Bienvenidos a este podcast Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión en torno a diversas realidades y estudios, iniciativas culturales que se vienen realizando en la región de Ayacucho y a nivel nacional. En esta oportunidad tenemos la presencia de Lenin Omar Guamaní Vázquez, ¿no?, quien nos va a hablar sobre la Huayllacha, identidad y cultura de las provincias de Parinacochas y Paucar del Sarasara. Esta iniciativa del podcast de Tincuy surge en iniciativa también con el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, del Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho, cuyo decano actual es Julio César Ñahui y todo su equipo directivo, ¿no? A partir de ellos, que también se viene realizando este tipo de reflexiones, ¿no? Hola Lenin, ¿cómo estás? Hola José, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, aquí prestos para poder dar a conocer un poco de la cultura del sur de Ayacucho, del extremo sur de Ayacucho. Yo de formación soy arqueólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, yo estoy en Lima y también tengo un estudio de posgrado en gestión cultural, patrimonio y turismo, así que eso ha dado partida para que yo pueda incursionar en la gestión cultural y conocer un poco más de las expresiones culturales de las provincias del sur de Ayacucho, ¿no? Ujú. Coméntanos un poco más de tu experiencia personal como arqueólogo. ¿Cómo ha sido este encuentro o dar un giro, por así decirlo, a la cultura viva, que normalmente muy pocos arqueólogos están más inmiscuidos en estas iniciativas como promotor cultural? Sí, sí, totalmente. De hecho, como arqueólogo creeríamos pues que nuestro trabajo se aboca más a los restos materiales, ¿no? de las sociedades pasadas. Sin embargo, yo he podido desarrollar, y más porque en mi tierra, en Coracora, hay una gran cantidad de expresiones culturales, ya sea música, ya sea danza, sea arte, y en fin, hay mucho por enumerar. Pero creo yo que mi entorno, ¿no? El mismo Coracora, la población, ha hecho que mi pasión de arqueología y de alguna forma de promotor y gestor cultural se complemente, ¿no? Entonces, yo me formo en Lima, ¿no? Como sabrás, muchos del sur de Ayacucho viajamos a diferentes lugares porque se nos hace muy distante ir a Huamanga. Ir a Huamanga para nosotros es como ir a Lima, por ejemplo, o ir a Arequipa, ¿no? Incluso se nos queda más cerca ir a Ica o a Huancay. Entonces, muchos de los que salimos del colegio, de los colegios de acá de Coracora y del extremo sur de Ayacucho, pues apuntamos al futuro a viajar afuera, ¿no? Y pues bueno, yo he desarrollado, porque hay mucho que hablar, ¿no? Mi mamá es docente, mi papá es docente, y he tenido mucho contacto con las poblaciones de los distritos, de los anexos, de lugares alejados, y eso ha creado en mí una sensibilidad en torno al otro, a la otra persona, a las otras culturas, a las otras sociedades, ¿no? Eso básicamente es lo que me ha impulsado a hacer gestión cultural y conocer un poco más de la cultura propia de mi zona, de la zona sur de Ayacucho. Claro, y justamente hay dinámicas, como dices, económicas, comerciales, que articulan hacia otros polos, ¿no? Y Ayacucho y la relación que tuvo con el sur históricamente ha sido, como siempre, desdeñada, un poco de centralismo, y más con las políticas de descentralización y la construcción de las carreteras que un poco intentó remediar, pero en cierta medida hay como un polo distinto entre la relación que existe, ¿no? ¿Cómo esto tú consideras que ha influido en cierta medida en el desarrollo de estas prácticas culturales y en su difusión? Porque en Ayacucho poco tanto se conoce sobre la parte del sur, ¿no? Danza de tijeras, las fiestas patronales, posteriormente la guaililla en cierta medida, el toril y ya, ahí se termina. Mira, pasa que nosotros, por estar como al extremo sur, tenemos más contacto con la zona de Arequipa, por un lado, ¿no? La zona de Carabelí, la zona de La Unión, Cotahuasi, y también compartimos mucho por el lado de Ica. Hay mucho contacto, mucho intercambio cultural, social, económico con estos departamentos, ¿no? Paucar del Sarazara efectivamente tiene un poco más de contacto con Arequipa, porque ahí están los límites de nuestra región, ¿no? Y nosotros ciertamente con Lucanas, pero también tenemos contacto mucho con la región Ica. De hecho, hay una colonia muy grande de puquianos, coracoreños, pausinos en Ica. Entonces, y justamente lo que tú comentas, ¿no? Las vías de comunicación hacen de que mmm, el traslado de un lugar a otro es complicado. Las facilidades de ir a Ica, de ir a Lima, son mejores, digamos, que ir hasta Huamanga.
Entonces, por ahí que incluso también porque las familias, históricamente, hay más residentes de Coracora, de Pausa, en estos lugares, ¿no? Justamente en Ica, en Lima, pero hay pocos que tengamos familia en Huamanga o en Ayacucho, ¿no? Entonces, eso ha hecho que nosotros tengamos cierto distanciamiento. Y este espacio justamente que me estás dando, José, es para dar a conocer un poco de la cultura, porque potencialmente el sur de Ayacucho tiene muchas expresiones, como ya decía, ¿no? En las diferentes formas de arte y cultura. Ujú. Y hablando propiamente de la Huayllacha, ¿podrías sintetizarnos un poco qué es, cómo surge, si es que hay como rastrear un poco la historicidad de esta expresión cultural? Sí, mire, yo he podido indagar un poco, muy a pesar de que no hay información específica de la Huayllacha, ¿no? La Huayllacha como tal, algunos lo traducen como el Pucllay, ¿no? De la zona sur de Ayacucho también, pero es básicamente una danza, ¿no? Que se baila en la época de carnavales. La traducción sería Huayllacha, no es de guaya, de florecer, ¿no? Entonces un florecer bonito, un florecer con cariño, digamos así, ¿no? Entonces, acá en la zona sur de Ayacucho, para poner en contexto también territorial de dónde se practica nuestra huayllacha, recordemos que Parinacochas históricamente abarcaba ambas provincias, ¿no? La que ahora es Paucar del Sarazara y la que ahora es Parinacochas. En el año 1985 recién se forma, se genera, se crea la provincia de Paucar del Sarazara. En ese sentido es que ambas provincias compartimos mucho a nivel cultural. Lo que tú vas a encontrar en Parinacochas, en los distritos, en los pueblos, en los anexos, es muy similar a lo que pasa en Paucar del Sarazara, justamente porque tenemos un génesis de identidad cultural común. Y ya las crónicas no hablaban, por ejemplo, Guamampoma de Ayala, Garcilaso, de una etnia que abarcaba esta parte sur de Ayacucho. Así como existen, por ejemplo, en Lucanas los Rucanas, los Andamarcas, más al norte los Tanquiguas, etc. En la zona sur había un grupo étnico también, denominado los Parinacochas, no ya castellanizado un poco, y da el origen a la laguna que tenemos en la meseta de Parinacochas, que está junto al Nevado Sarazara, que a su vez es el volcán más grande y más alto que tenemos en Ayacucho. Entonces, cuando Guamampoma de Ayala y Garcilaso se refieren a esta zona sur, hablan de un grupo étnico, ¿no? Que ha habitado justamente y que estaría actualmente delimitado quizá por los valles de Sanjarara por un lado y el valle de Huancahuanca. Esto es parte de un proyecto de investigación que ando desarrollando para identificar el grupo étnico que se ha desarrollado en la zona sur de Ayacucho, ¿no? Entonces, una vez determinado este grupo étnico, los límites y territorios, la Huayllacha justamente se enmarca dentro de ese mismo territorio. Claro, la Huayllacha tiene particularidades entre pueblo y pueblo, pero la esencia es la misma, ¿no? Generalmente, casi en todos los lugares, la Huayllacha tiene como marco musical el arpa y el violín, y un cantante varón y una mujer. Y las notas suelen ser muy agudas para la mujer, ¿no? Y los cantos en quechua suelen referir a la flora, a la fauna, ¿no? Y claro, siempre en la fuga, el reclamo social que es típico de los carnavales, ¿no? Reclamo a las autoridades locales, regionales, a al presidente, un poco también hablando del contexto mundial, sobre las guerras, ¿no? Entonces, todo eso engloba también la fuga de la Huayllacha. Ahora, la estructura como tal de la danza, de la Huayllacha, de esta expresión escénica, es básicamente el jala jala, que es como la primera parte, ¿no? Siempre al ingresar, a escenificar, a bailar, es el chuta chuta o el jala jala, ¿no? Luego de este chuta chuta se intercala con tiempos de zapateo, que también a veces es denominado el puro. Entre el zapateo y el puro también hay estrofas y versos que se cantan, ¿no? Eso es básicamente en 4 o 5 tiempos. Ha ido cambiando con el tiempo con el tema de los concursos, porque te ponen tiempos de límite, que tienes que calzar a los tiempos, ¿no? Que es una práctica y que justamente también veía en algunos conversatorios que habías tenido, que está pasando un cambio, ¿no? En los carnavales actuales. También, como parte de la estructura, tenemos en la Huayllacha el trompiezo. El trompiezo, que no es una palabra que esté mal hablada, no es tropiezo, es trompiezo. Uno creería que sería tropiezo, ¿no? Pero no, es un trompiezo. Y esto es parte de la expresión donde dos grupos o dos personas
tienen un enfrentamiento, ¿no? Para demostrar quién es el más valiente, quién es el más fuerte. Y eso se remonta, tiene una explicación histórica también. Justamente en el evento del trompiezo guaylachero se invitó a personas que conocían, ¿no? Que eran guaylacheros antiguos y comentaban de que en Huajepampa, que es conocida como es un anexo de Coracora que es conocida como la cuna de la guaylacha, había familias que muchas veces tenían recelos, ¿no? Y una forma de como que poder ya zanjar esas rencillas era hacer este encuentro de trompiezo. Pero el trompiezo era básicamente un choque de caderas, de cinturas. Claro, hoy en día ha cambiado un poco porque ya es como una pelea, ¿no? Un choque de hombros y tal, pero naturalmente era un choque de caderas. Y comentaba que incluso terminaban sangrando porque había golpes muy fuertes en la zona del riñón, ¿no? Entonces tenemos el trompiezo, tenemos la fuga, tenemos la salida y tenemos un zapateo que es bastante característico y es bastante fuerte de la zona sur de Ayacucho. Ahora, la guayacha varía de pueblo en pueblo, como ya les decía, ¿no? Los trajes también es un tema bastante interesante, porque las mujeres van a llevar siempre la pascha, ¿no? La pascha que es patrimonio cultural de la nación y que hace unos días, se ha celebrado su 11º aniversario como declaratoria. Llevaban tradicionalmente unos zapatos denominados guatajas, que eran del distrito de Huataca, de Paucar de Sarazara, porque había artesanos que justamente elaboraban estos zapatos. También las mujeres llevan una funda, ¿no? Los trajes coloridos. Antes, efectivamente, no eran tan brillosos y coloridos como ahora. Ha ido cambiando con el tiempo. El sombrero de paño negro y llevan su guagua siempre en la pascha también, ¿no? Con su mantón, etcétera, ¿no? Y los varones, tradicionalmente también, llevamos el ojo, ¿no? El ojo, que es el sombrero de paño. Llevamos la chalina blanca, llevamos las camisas. Ahora ha cambiado, como te decía, también por el tema de los concursos. Ahora se tienen que estar como muy coordinados todos, el mismo color, para que se vea vistoso las coreografías, ¿no? Etcétera. Llevamos el pantalón de tela de vestir, el siete vidas, que son básicamente las botas de jeve que se usan, y la alforja. La alforja también es parte muy importante. La huayllacha representa a la vida rural de los pueblos de la zona sur de Ayacucho, a la gente que va al campo, trabaja la tierra, cosecha, ¿no? Y por eso es que las mujeres están básicamente vestidas con su apacha, que es la prenda principal y que usan para todos lados. Igual los hombres. Incluso ahora tú puedes ver por las calles andando a las personas que van al campo con su chalina blanca, con su alforja, con sus botas, su sombrero, ¿no? Entonces, en Coracora hay una complementariedad. Tenemos la guayacha, que es de la zona rural, y tenemos la huifala, que es de la zona urbana, una expresión dancística también de carnaval, pero distinta. Y tenemos también los compaseros, que son de la zona alta, de las punas, de los criaderos de lo que crían, ¿no? Camélidos americanos, ¿no? Las llamas, alpacas. Pero también han habido otras, ¿no? El Chimaicha, nos comentaban, hacía un registro de algunas personas, que en la zona de Guayani, que es un anexo cercano, pero que ya con el tiempo se ha ido perdiendo, por ejemplo, ¿no? Eso es básicamente para darte un contexto de en qué consiste y cómo es la guaylacha, ¿no? Y espero haber desarrollado un poco para que tengas un panorama. Sí, sí, yo creo que con esto pues, es muy interesante también ver el grupo étnico que estaba presente, ¿no? Dentro de ello. Ahora, todo el proceso de la colonización, el sur de Ayacucho en cierta medida también, eh, en las crónicas, por ejemplo, el taquionjo y que en cierta medida pudo haber influenciado en todo este proceso. ¿Cómo podemos entender estos distintos cambios en la transformación de la huayllacha propiamente dicha? Ya, yo creería que la guaylacha quizás incluso tenga raíces en el Taquionjoy. ¿Por qué no? Porque las nuevas investigaciones del Taquionjoy, si bien es cierto, refieren a que podrían haber evolucionado en los danzantes de tijeras, también hay algunos que plantean de que el Taquionjoy era una expresión de cada pueblo particular hacia sus apus, hacia sus huacas, ¿no? Y tratando de pedir de que vuelvan, ¿no? De que retornen de alguna forma estas entidades, ¿no? Entonces, no podremos encasillar netamente a los danzantes de tijeras. Otras expresiones, por ejemplo, como la guaylacha, tranquilamente encajarían en las descripciones de las crónicas sobre el taquionjoy, ¿no? Donde mueven, zapatean, ¿no? Se tiran y tal. Y no solamente la guaylacha, incluso tenemos los chulchucos, que son expresiones también de acá de la zona sur, que podrían encajar tranquilamente en las descripciones de cómo se expresaba el taquionjoy. Entonces,
Luego, efectivamente, ¿no? Con la llegada de la colonia, el coloniaje, los españoles, ha tenido que haber cambios, pero también en Parinacochas y en el sur hay un punto bastante importante, y es que es el puerto de Chala, que ha sido un centro de intercambio nacional e internacional para el Perú, porque desde Chala, en la feria de Incahuasi, una feria muy grande, una de las más grandes probablemente, se generaban ferias donde llegaban gentes de Argentina, incluso productos que venían de China y de otros continentes. Entonces, por ahí que también en la zona sur como ha absorbido mucho de diferentes culturas, ¿no? En el traje que se ha vuelto más colorido, ahora ya usan alhajas, ¿no? Entonces, creo que la zona sur de Ayacucho ha recibido a partir también del puerto de Chala mucha influencia foránea, ¿no? Y esto ha permitido de que también absorbamos, pues, diferentes formas de cultura, ¿no? Claro, y una de las cosas cuando se habla mucho en las danzas o festividades, formas rítmicas o artísticas de celebración colectiva dentro de las comunidades. Cuando se engloba carnavales, normalmente se le asocia que estas tienen procedencia europea, porque el carnaval, ¿no? De festividades de la carne, donde uno rompe conjuntamente con todas las normas sociales, una transgresión total, se insulta a todos, hay un conjunto de acciones que son posibles, ¿no? Que en la vida cotidiana y normal no serían eh, posibles, ¿no? De realizar. Entonces, desde tu experiencia y en esta medida que nos sugieres también de diversificar la manera en cómo uno entiende el taquionjo y puede estar también y relacionado con distintas otras manifestaciones de las comunidades rurales, ¿qué elementos tú puedes encontrar dentro de la Guayllacha, por ejemplo, que puedan ir más allá de esta narrativa de hacer que tienen un origen europeo, así de por sí, ¿no? Y que en cierta medida quizá esté relacionado con rituales que tienen que ver con los apus, con la vida cotidiana, la conexión con la naturaleza, de agradecimiento u otras manifestaciones? Claro. A ver, yo creo que el mismo hecho de la Guayracha tiene su origen andino porque hace una pleitesía a la naturaleza. En los mismos cantos, ¿no? En la Guayracha, canta, hace añoranza a las plantas, a los animales, a la mujer, ¿no? Desde ese punto de partida, creo yo que el origen de la Guayracha viene ya desde la prehispánico probablemente y que ha ido evolucionando, claro. Ahora, el zapateo, sin duda alguna, también es, creo yo, uno de los fundamentos para entender de que tiene un origen andino, ¿no? Prehispánico, incluso diría yo, de la Guaylacha. Eh, y siempre también se tiene presente, por ejemplo, en la Guaylacha, hablar sobre la parihuana, sobre la laguna y sobre el Sarasara, que son entidades, las entidades más representativas y más fuertes de la zona sur de Ayacucho. Son los apus, son las huacas pajarinas, por ejemplo, de acá de la zona sur de Ayacucho. En ese sentido también, ¿no? Se está hablando y está dedicándose a estas entidades. Claro, luego también, si es que analizamos, hay elementos que son más de la época colonial, ¿no? Por ejemplo, el arpa y el violín, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en una disyuntiva porque, por ejemplo, la pascha, que es Patrimonio Cultural de la Nación, estaba planteando el origen, de dónde proviene esta prenda, que es netamente del sur de Ayacucho, ojo. Solamente vas a encontrar, o su lugar de origen son Parinacochas, ¿no? O el antiguo Parinacochas, ¿no? Lo que ahora sería Parinacochas y Paucar del Sarazana, pero que hoy en día se ha ido expandiendo un poco, por ejemplo, hacia la zona de Arequipa, ¿no? En la zona de Saila, Zaina, Tauría, ya usan o confeccionan, pero recordemos que antiguamente esa era parte de Parinacochas. También tenemos, por ejemplo, la zona de Lucanas, básicamente la zona de Chaviña, de Zancos, también ya usan esta prenda. Entonces, se ha expandido un poco el territorio de uso de la pascha y hay mucha tradición oral, tradición rural de acá de los pueblos que dicen, ¿no? que la pascha llega con los incas, ¿no? O que es producto de que los incas. Sin embargo, yo hago una crítica a esta posición o a esta mirada
porque si entenderíamos que los incas trajeron o de alguna forma llegaron a conocer la Pascha, la política siempre del imperio incaico era difundir conocimiento y esparcir a muchos lados. En ese sentido, probablemente la Pascha no solamente encontraríamos en esta zona, sino se hubiera distribuido pues a diferentes lugares, porque recordemos que la Pascha es una prenda multifuncional. Puedes cargar bebés, hay gente que puede cargar leña, puede cargar la alfalfa, ¿no? Puede cargar diferentes productos en la Pascha. Es multiuso, entonces sería de gran utilidad, hubiera sido de gran utilidad para las poblaciones andinas, ¿no? Equivalente a una yiclia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Pascha, analizando un poco y viendo, es probable que sea de un origen colonial, ¿no? Ciertos conocimientos propios de alguna forma también de la sociedad de Parinacochas, ¿no? Y Paco de la Salazar hoy en día. Entonces, hay elementos ya españoles, ¿no? Que han ido llegando, europeos, y que se han ido, ¿no? Sumando a la guayllacha. En algunos casos he visto también que se complementa, por ejemplo, con la quena. Con la quena también es un instrumento que a veces se usa. Pero tradicionalmente es muy probable que la guayllacha surja pues del uso de la tinja, ¿no? Y de cornetas, por ejemplo, que son instrumentos típicos andinos, ¿no? Claro, qué interesante. Entonces, hay mayor, por así decirlo, elementos que pueden ayudarnos a salir de esta metanarrativa, por así decirlo, englobante, de que es sojuzgante y que determinados elementos no han sobrevivido, ¿no? Y otra de las cosas que también me parece muy interesante del trompiezo que mencionas, en varias festividades locales, por así decirlo, como por ejemplo el Tacanacu y en Guailía por Chumivilcas, en Ayacucho varios de los carnavales que tienen, también hay presencia de elementos como por ejemplo el pulseo, ¿no? Donde se enfrentan personas que tienen cierta rivalidad para poder medir, pero también destrezas. Y similarmente en el Tacanacu de en Cusco, en Chumivilcas, donde determinadas personas pues buscan a su rival que tienen determinadas rencillas y aprovechan esta festividad para que pueda ser como una cuestión de una justicia concertada de manera masiva y que a partir de ella también puedan resolver y después se van felices y así evitan esta escalada del conflicto, por así decirlo, que podría ir a otros espacios, ¿no? Que también tiene una noción muy importante y encontrar esto en el trompiezo ayuda como a descentrar esta mirada de que simplemente es un jolgorio, pues nada, sino que tiene también efectos de regulación de la misma cultura, ¿no? Eh, en ese sentido, el trompiezo, el proyecto que presentas, el primer trompiezo gualaichero, fortaleciendo nuestra identidad cultural, eh, ¿puedes contarnos un poco cómo ha ido transformándose estos encuentros para, por así decirlo, mostrar y generar una identidad local propia? Porque en algunos casos en la Guailía navideña o el Atipanaco y navideño, aquí desde el 96, 97 empezaron varias agrupaciones a reunirse, a hacer concursos y así propiamente hay como una cohesión de estas distintas diversidades de danzas, en el caso de los residentes en Ayacucho, ¿no? Entonces, elaboran esto ellos, hay una asociación que los organiza, vienen de distintas comunidades, anexos, los hijos de distritos y así hacen sus encuentros y concursos, ¿no? Y claro, y esto ayuda a fortalecer una identidad, ¿no? En el caso de la Huayllacha, ¿cómo surge este proceso? Mira, es muy interesante lo que comentas, ¿no? Quiero abordar un poquito este tema del encuentro, ¿no? Y el enfrentamiento entre pueblos y tal. Es una práctica tradicional andina, de hecho, ¿no? El tinco, y propiamente el tinco, y se puede dar de muchas formas, no es un encuentro, pero puede ser de diferentes formas. Y parece ser un ritual, una práctica tradicional que se desarrollaba siempre en las sociedades andinas, y que lo estamos manteniendo hoy en día, pero vista a través de las danzas, ¿no? Y la guayacha justamente lo expresa a través del trompiezo. Ahora, con respecto al proyecto ganador, el primer trompiezo guayachero, fortaleciendo nuestra identidad cultural, nace como una iniciativa justamente. Yo practiqué, o la primera vez que yo tuve contacto con la guayacha fue cuando tenía 5 años más o menos. Y fue porque mi familia, mis padres, mis abuelos, yo provengo de una familia guayachera. Entonces he tenido mucho contacto con la guayacha. Incluso cuando fuimos
a Andahuaylas al primer Pucllay en su primera versión, la Huayllacha fue ganadora de la primera versión del Pucllay en Andahuaylas. Sin embargo, con el tiempo me fui alejando, ¿no? Por circunstancias de la vida, y en el 2021 más o menos, volví a incursionar en la Huayllacha. Me invitaron de un grupo, empecé a bailar y empecé a desarrollar nuevamente esa sensibilidad, ¿no? Y ese cariño por una expresión que yo había bailado hace muchos años. Entonces participé y el año pasado también participé de parte de una agrupación y eh, decidí a postular a unos estímulos económicos y fortalecer a partir de este proyecto que tenía como objetivo difundir, dar a conocer, sensibilizar, hablar, ¿no? Porque no se habla naturalmente sobre la huayllacha, no se sabe los fundamentos. Y yo tenía una preocupación porque la huayllacha de pronto solamente se ve como ejecutar, repetir pasos que te enseñen, pero no saben o por qué hacen los pasos, por qué zapatean, o qué significa, por qué se usa la pascha, por qué se usa el ojo, por qué se usa. Entonces había una deficiencia en el sentido de que solamente nos estábamos convirtiendo en observadores y repetidores de pasos. Y muchas veces no se dio el significado de lo que estábamos haciendo. Por ese lado es que nace el primer trompiezo guaylachero, ¿no? Y los objetivos eran justamente, ¿no? Invitar a la población, a las agrupaciones, para que se puedan nutrir de información de parte de primera mano, por ejemplo, de músicos, ¿no? Ahí teníamos a Bernabé Condori, que fue uno de los ponentes, Rubén Vázquez, que gustosamente es mi abuelo y que es guayachero pues tradicional, y también un promotor que había desarrollado actividades de la guayacha, los carnavales en diferentes tiempos. Entonces, el objetivo era reunirlos en un espacio, en este caso en el centro cívico, ¿no? Y conversar en torno a la guayllacha, escuchar sus comentarios también del público y las preguntas que ellos tuviesen. Y era, lo que a mí más me sorprendió es que había diferentes públicos. Había niños, había adolescentes y había personas mayores, ¿no? Incluso, ¿no? Una de las metas era incluir al público y que se ponga a bailar guayllacha. Porque ahora como todo es concurso, ya no todos bailan, tienes que escoger a los mejores, tienes que hacer un performance ideal y ganar. Entonces, el reto mío era, mira, hacemos la presentación de la guayllacha, terminamos, pero de pronto invitamos a todos los que están ahí como simplemente observadores y los vemos como parte de la ejecución de la guayllacha. Y claro, había muchas personas que se arrochaban, estaban tímidas, no querían, pero igual íbamos porque la guayllacha y los carnavales permiten eso, ¿no? Romper esquemas, salir de los límites. Y íbamos, ¿no? Con los que estábamos bailando y jalando a todos, bailando, zapateando, ¿no? Guapeando, por ejemplo. Y se generó este espacio, ¿no? De identidad, de fortalecer y de entender de que la guayllacha no solamente es para las agrupaciones o para los grupos que lo practican, sino que recuperar la esencia. La guayllacha era espontaneidad, era de pronto improvisación. De pronto tú llegabas de la chacra y veías una yunza y todos estaban bailando, entonces te invitaban, te jalaban y tú estabas también bailando en ronda en torno a la yunza. Entonces queríamos un poco, lo que buscaba era básicamente eso, ¿no? Recuperar la esencia, ¿no? Y que tengan otra mirada de la guayllacha, tanto los que bailan como el público, como los observadores también, ¿no? Sin embargo, hemos tenido retos. Yo he tenido retos, por ejemplo, para poder convocar a la gente. Y también he observado, ¿no? Que las agrupaciones guardan mucho recelo de una del otro. Es natural, claro, pero también yo lo que buscaba era un punto de encuentro, un tincui entre las diferentes agrupaciones. Entender que no solamente la guayllacha es para los concursos, para pelear por el triunfo y tal, sino que entender la guayllacha como un punto de unificación entre las diferentes agrupaciones. Entender que también nos puede unir la guayllacha. Entonces ese ha sido uno de los retos y en lo que estoy trabajando porque creo que todavía no he logrado dar a entender eso con el proyecto que hemos desarrollado. Tengo todavía esa espina, ¿no? De poder desarrollar y que se entienda que los grupos también deben tener un punto de encuentro y de socializar, ¿no? De hermandad también. Claro, y justo creo el punto que tocas es una constante en varias otras agrupaciones que buscan promover también la revitalización, que pueda ser como un elemento central de identidad, de unión, de cohesión dentro de distintos colectivos. Y los debates que se dan es en torno a qué tan original puede ser
y qué tan distorsionador puede ser también esta propuesta, ¿no? Entonces, muchos de los debates aparecen organizaciones, asociaciones folclóricas, ¿no? Que opinan y hay como cierta, por así decirlo, rencillas entre estas, ¿no? Entonces, en vez de unir, claro que el debate siempre es muy bueno porque ayuda también a proponer, pero creo que el punto que señalas me parece muy interesante, ¿no? De más allá de generar determinadas performances, uniformidades, maneras de difundir, lo importante es generar un punto de cohesión, un punto de identidad. Entonces, desde tu propuesta, ¿cómo consideras que la Guayllacha está generando o puede ser una potencialidad para generar una identidad local dentro de de las provincias de Parinacochas y Paucar del Sarazar? Eh, yo creería que pasa por un hecho de que los concursos generan primero la separación, ¿no? La contienda entre quién es el mejor y tal. Antes, y justamente debatíamos, ¿no? A veces con algunos amigos, con algunas personas que han bailado guaylacha y decían, ¿no? Antes no se hacía concurso y se vivía la guaylacha de lo más tradicional, todos se juntaban en la plaza, bailaban unos con otros y normal, pero con el tiempo ha ido cambiando, ya no se ve mucho eso, o sea, ya no ves, por lo menos acá en Coracora no se ve en la plaza, ¿no? Que se puedan juntar las comparsas, a bailar, a disfrutar, a compartir, ¿no? Un momento de confraternidad. Y más bien están como en sus ensayos, ¿no? Concentrados en quién va a ganar, ¿no? Sacándose el ancho, el tiempo, y se pierde de pronto la esencia de lo que es el carnaval. Un momento, como ya decíamos, de desenfreno, ¿no? De desorden también por ahí, pero sobre todo donde tú compartes con el otro. Entonces, la huayllacha, sin duda alguna, es un símbolo de identidad. Todos los que somos del sur de Ayacucho, si le preguntas qué es la huayllacha, probablemente te sepan qué es, pero no todos te saben bailar, no te saben zapatear. Entonces, sería también un medio para poder fortalecer nuestra identidad cultural, ¿no? La huayllacha tiene muchos retos, sin embargo, yo creo que en estos 2 años que han pasado, ha tenido grandes logros la huayllacha, porque, por ejemplo, la huayllacha el año pasado en Vencedores de Ayacucho, que lo organiza el FITPA, la Federación Provincial, no regional, de cada provincia, hace un concurso de carnavales en Lima, donde cada grupo de residentes concursa con su expresión carnavalesca más representativa. Y la huayllacha el año pasado quedó subcampeón. La huayllacha, ¿no? O sea, la provincia de Parinacochas con su comparsa de huayllacha quedó subcampeón. Este año la huayllacha llegó al triunfo. Y es un triunfo histórico, porque normalmente a veces quedaba entre los últimos puestos, no aspiraba casi nunca a lograr el campeonato. Sin embargo, ha demostrado de que la huayllacha tiene mucho potencial cultural. El año pasado también viajamos por primera vez llevando la huayllacha a la ciudad de Ayacucho, a Huamanga. Y fue muy emocionante para nosotros porque la gente de Huamanga, de Ayacucho, estaba muy sorprendida. O sea, nunca habían visto la huayllacha, nunca, y nos preguntaban de dónde son, de dónde éramos. Y nosotros pues respondíamos muy orgullosos, ¿no? Llevando nuestra identidad, que es la huayllacha. Nos preguntaban qué llevan en la espalda, por ejemplo, a la pacha, a de la pacha. ¿Por qué zapatean muy duro? Nos decían. Ustedes deben ir a Puno a bailar, ¿no? A representarnos a Puno. Porque imagino que hay mucha expresión cultural fuerte, ¿no? Entonces, es uno de los logros, ¿no? Que se hizo también para la huayllacha. Fue un reto grandísimo porque imagínate movilizar 90, 100 personas desde acá hasta Ayacucho, hasta Huamanga, con recursos gestionados propios. Ha sido un logro bastante grande para nosotros. Viajamos 2 agrupaciones en este caso, ¿no? Y esto ha generado de que no solamente se conozca en el sur de Ayacucho. Ahora ya hay gente de Huamanga que nos ha visto, han hecho TikToks, han hecho contenido en Facebook y ya nos conocen. En Lima también, ¿no? Se hizo viral muchos videos. Y de pronto ahora han surgido grupos en Lima que practican la huayllacha. De pronto profesores en instituciones educativas, en algunas universidades, ya los llaman para que les enseñen la huayllacha. Entonces, en estos 2 o 3 años, la huayllacha está floreciendo y está teniendo grandes logros. Y un parinacochano, un poco sarazarino, lo dice orgullosamente: mira, la huayllacha es de mi provincia, es de mi tierra, es del lugar de donde yo vengo. Entonces, eso promueve también una identidad cultural
no solamente cuando estás en tu territorio, sino también afuera, ¿no? En otros lugares. Claro, y entonces hay ahora también frente a estas cuestiones de revitalización cultural, ¿no? De distintas manifestaciones, también nos encontramos a otra realidad que son los cambios o los impactos que tienen las políticas neoliberales, la globalización, no solo en las personas, sino también en comunidades, ¿no? Donde hay como un intercambio, hay consumo de distintas otras realidades a partir de las redes sociales y todo. Y pensando un poco en los desafíos que podría eh, posibilitar o generar este panorama de cambios. Eh, ¿Cómo puede ser también la huayacha un punto de resistencia pensando en estas economías neoliberales, globalizadas, eh, planteándolo así, ¿no? Como una posibilidad también de resistencia, no solo cultural, sino también política. Claro. Yo creo que en el caso de la huaylacha, de los puntos claves para poder rescatar, ¿no? Los valores no tradicionales, andinos, propios, yo creería que está básicamente en las prendas que usamos, ¿no? Por ejemplo, la pascha, que es, creo yo, irreemplazable, porque eso tienes que conseguirlo. Muchas personas acá para que bailen tienen que alquilar, tienen que buscar. Y no hay, o sea, no hay una prenda que pueda equivaler a la pascha, por ejemplo, ¿no? Pero sí estamos viendo también algunos cambios. El poncho, nogal tradicional de lana tejido, de pronto ya se ve reemplazado por ponchos más simples, industriales, ¿no? Que pesan menos, etcétera, y la esencia ahí se está perdiendo. Y vemos también la incursión de cómo, ¿no? El neoliberalismo, de alguna forma el comercio, los productos foráneos se van insertando, ¿no? En las prácticas de nuestra huaylacha. Sin embargo, yo creo que el secreto también estaría en que las mismas agrupaciones, los mismos profesores, los encargados, ¿no? Fortalezcamos, ¿no? El uso de prendas tradicionales, ¿no? El poncho, el mismo, la alforja tradicional que usamos, ¿no? Las chalinas de lana, por ejemplo, ¿no? Los siete vidas, ¿no? Hay que impulsar en que se usen las prendas que son típicas, ¿no? Y además esto dinamiza el comercio local porque generas tu trabajo. Si es que no tienes, pues puedo comprarlo, ¿no? Puedo comprarlo a un artesano que lo elaboró, lo puedo mandar a elaborar. Pero si vemos por lo más práctico, lo más fácil, lo más rápido, pues uno creería que comprar, ¿no? El sintético, te ahorras mucho. Pero hay una cosa detrás que estás perdiendo tradición, estás perdiendo cultura y estás perdiendo eh, al artesano, ¿no? Que podría confeccionar y abastecernos de esos materiales, ¿no? Por un lado, creo que es eso, ¿no? Y bueno, creo que también como la cultura es dinámica, las expresiones culturales son dinámicas, es necesario, ¿no? Que nosotros, que las agrupaciones, que los cultivamos, demos a conocer a través de plataformas como la que tú estás ofreciendo, en plataformas como TikTok, como Facebook, un contenido, pero un contenido no solamente superficial, ¿no? De baile, de canto, sino yo he visto muchas veces de otras expresiones donde hay personas que hablan y explican el origen, hablan de las prendas, hablan de los cantos. Por ahí creo que también tenemos que encaminar un poco acerca de la guaylacha, ¿no? Ujú. Claro, y para las personas que están interesadas en hacer gestión cultural de sus manifestaciones culturales locales que quizá no están muy difundidas y conocidas, como, como promotor cultural, ¿qué recomendaciones podrías brindarles a ellos como para que también puedan seguir en esta propuesta de no solo difundir, sino también generar toda una propuesta histórica, política, cultural, organizativa, reivindicativa, que esto puede permitir la consolidación como tal, ¿no? Y la visibilización a largo plazo? Yo creo que lo primero que deberían hacer a esas personas que quieren iniciar o que ya tienen agrupaciones es romper el esquema de que queremos ganar el concurso o queremos ser el primer puesto o queremos ser campeón. Yo creo que parte de ahí, porque si tú estás viendo solamente ese objetivo, pues de lado lo que ya comentábamos, ¿no? Explicar y dar a conocer, por ejemplo, por qué se baila. Explicarles a los que están participando de tu elenco, mira,
lo que tú estás haciendo no es simplemente un zapateo, sino que lleva consigo un contenido histórico y un contenido simbólico muy importante para ponerte en claro. Por ejemplo, cuando nosotros ensayábamos hace unos años, vino un profesor que practicaba la guayacha también hace muchos años, y nos dio, nos explicó y nos iluminó, por ejemplo, cuando dijo, el zapateo está imitando a los pasos de la pariguana en la laguna, por ejemplo. Entonces, desde ella, y si tú no analiza, ¿no? Y dice, pero claro, tiene mucho fundamento histórico, incluso porque las pariguanas son entidades andinas, ¿no? Muy valoradas, y en nuestro contexto del sur de Ayacucho, mucho más aún, porque tenemos una laguna que es básicamente como un recinto para las pariguanas. Entonces, desde ahí encontramos mucho sustento a muchas cosas. ¿Por qué se usa el ojo? ¿O por qué cuando bailamos nos estiramos los brazos para el lado? Nos decían, mira, porque cuando bailan, la lluvia no te cae en la cabeza, ¿no? Y ya no te cae verticalmente, sino resbala, cae al ojo y resbala. Y te permite correr, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que los gestores culturales, promotores, profesores, para romper los esquemas, como lo digo, nuevamente es dejar de lado de que tienes que ser campeón, ¿no? Que no sea tu objetivo máximo. Tienes que ver objetivos también sociales, culturales, históricos en lo que tú haces, ¿no? Aperturar a conversaciones, dialogar, ¿no? No solamente ensayos como tal. ¿Por qué no un día nos reunimos, pero este día no va a haber ensayo? Este día vamos a conversar del tema de cómo surge nuestra danza, ¿no? Qué sé yo, la guayacha, las huifalas o las situaciones que tienen en diferentes provincias. Sentarse a conversar y ver las inquietudes que tienen los participantes, ¿no? Porque a nosotros nos ha pasado personalmente, y es que también incentivamos, a ver chicos, ustedes saben por qué se usa tal prenda, ¿no? O por qué los pasos son así, o por qué se usa el chuta, por qué hacemos el chuta chuta, por ejemplo. O qué significa chuta chuta, porque no todos acá saben quechua, se ha ido perdiendo. O por qué hacen el guapeo, el chay chay chay, por qué, o sea, y eso muchas veces solamente lo repiten, pero no saben el sustento histórico, social que significa decirlo o hacerlo. Entonces, yo creería de que dejar de lado, ¿no? Por lo menos que no sea el objetivo máximo tal vez, pero también plantearnos otras vistas de qué podemos generar con nuestras expresiones culturales, con nuestras danzas, con nuestros cantos, etcétera, ¿no? Eso creo yo que tendría que ser para poder cambiar un poco la perspectiva, ¿no? No tu curso. Claro, claro. Totalmente de acuerdo, Lenin, contigo. ¿No? Comentarles que Lenin también, Lenin ganó el concurso de proyectos de producción de danza organizado por el Ministerio de Cultura del Perú dentro de los estímulos económicos para la cultura del 2024 con el proyecto Primer Trompiezo Gualaichero fortaleciendo nuestra identidad cultural. Y hasta donde tengo entendido, también eres presidente de la agrupación cultural Juventud Calpari Cora Cora. ¿Puedes comentarnos un poco más sobre las iniciativas que se vienen próximamente y qué es lo que realizan con la agrupación o qué líneas de acción tienen como la agrupación cultural Juventud Calpari de Cora Cora? Sí, bueno, para comentarte, ya la gestión nuestra, ¿no? Del equipo con el que yo entré a la agrupación, ya hemos culminado, ¿no? Está en proceso de elección, pero como parte de nuestra gestión, ¿no? Fue, por ejemplo, nunca se habían hecho los ensayos en espacios públicos, por ejemplo, en la Plaza de Armas de Coracora. Y yo cuando entré a la presidencia siempre fue, no, la idea, nosotros íbamos a ensayar que nuestro objetivo no sea netamente ganar, sino enseñar también a la población. Y empezamos con prácticas en la Plaza de Armas, fuimos con nuestro parlante, teníamos un profesor encargado, y de pronto la gente se nos juntaba. Y ese era nuestro objetivo, que la gente viera, que escuche, que transmita el contenido, pero también hacerlos partícipes, invitarlos a que practiquen. Mira, inténtalo, te puede salir, no es tan complicado. Y eso hemos generado, por ejemplo, mucha sensibilidad con respecto a las prácticas de la guayacha. Ha sido uno de los objetivos máximos que yo me planteé cuando asumí la presidencia. Dije, tenemos que hacer cambios, porque la guayacha no es solamente pues, ir a practicarlo en un espacio cerrado que sea un secreto. No, yo creo más bien que la guayacha debe ser una expresión que tenga apertura, que se abra y que se transmita de generaciones. Había de pronto niños de 3, 4 años que así como jugando ya estaban intentando zapatear. Ya se unían a la ronda jalando, haciendo el chuta chuta, por ejemplo. Sin embargo, también la agrupación es autofinanciada, es autosostenible y hemos tenido que realizar diferentes actividades, ¿no? Actividades como, por ejemplo, yunzadas,
donde siempre poníamos en práctica nuestra guaylacha. Las yunzadas consistía básicamente, nosotros gestionábamos la yunza, la armábamos, la vestíamos y invitábamos a los nuevos integrantes a que de alguna forma se inserten en qué consiste la yunzada y la guaylacha. Era como un piloto, ¿no? Para que ellos también experimenten y luego en los concursos, claro, ya tenían un poquito más de experiencia, ya habían participado, ¿no? Y fomentábamos cultura musical también porque invitábamos a artistas locales, ¿no? A que se puedan presentar. Hemos hecho yunzadas, hemos hecho rifas, por ejemplo, también, ¿no? Para recaudar fondos. Hemos hecho también contenido para redes sociales, que es bastante importante hoy en día. Y así como Caipari, hay diferentes agrupaciones acá en Coracora que han tenido grandes logros, ¿no? Hay algunas agrupaciones que también suelen viajar a diferentes lugares, llevando nuestra guaylacha, la zona de Arequipa, por ejemplo, y salen triunfantes y ganan, ¿no? Entonces, nosotros como agrupación hemos venido gestionando de diferente forma, con una perspectiva distinta, ¿no? Que el hecho no simplemente es ganar el concurso, sino llevar, por ejemplo, a otros espacios la guaylacha, ¿no? Hacerlo más democrático la guaylacha. José. Claro, muy bien. Muchas gracias, Maciel Lenin. Hoy estuvimos conversando sobre la guaylacha, identidad y cultura de las provincias de Parinacochas y Paucar del Sarasara, como una propuesta también encarnada, donde uno coloca el cuerpo, y a su vez también es una propuesta cultural que busca también ser como un mecanismo de resistencia, de formación de una identidad cultural, no solo enraizado la provincia tal cual, sino también en los procesos de migración que pueden ayudar también a constituir una manera de comprender la ejecución de la danza, pero enraizada con la historia y la cultura. Agradecerte, Lenin, por tu tiempo, por el espacio. Nos lo recordamos seguir también los contenidos del podcast de antropología Tincuy, ¿no? Que sale auspiciada por el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, del Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho, con la finalidad de poder visibilizar también distintas iniciativas y muy encantado de esta entrevista, he aprendido mucho sobre la guaylacha y para culminar, ¿dónde te pueden seguir las personas que quizá quieran aprender, seguirte mucho más en los contenidos que exista sobre la guaylacha? Sí, bueno, claro que sí. Bueno, en mi página de Facebook, como Lenin Guamani Vázquez, y también hay una página alterna que es Apu Guamani, Yachanapaj, ¿no? Cultura e Historia Sur de Ayacucho. En Instagram también como Apu Guamani y en TikTok también. Apu porque es una entidad y Guamani porque es un apellido y creo que ellos son como las entidades más representativas y más respetadas en la cultura andina. Y en YouTube también, con Lenin Guamaní, ahí ya tenemos el pequeño video, ¿no? Del trompiezo guayachero, que es un resumen de cómo se desarrolló. Así que ahí van a poder conocer un poquito de la guayacha, ¿no? Escuchar la música, las tonadas, etcétera. Y quería hacer un pequeño comentario, José, si me permites, es con respecto a los estímulos económicos. Es una plataforma, es un estímulo, es un programa que tiene el Ministerio de Cultura, que yo invito a todos los que te siguen, a los que están conectados, ¿no? Que puedan postular, porque no es tan complicado como parece. El secreto está en tener un proyecto claro, con un objetivo claro, identificado al público que tú quieres abarcar, y identificar en qué proyecto quieres participar, porque hay variedad de áreas, ¿no? Por ejemplo, tenemos producción de danza, artes escénicas, tenemos música, tenemos audiovisual, lectura, libro, etcétera. Entonces, hay muchos, siempre nuestro déficit como gestores y promotores culturales es el tema económico. Entonces, lo que te ofrece el estímulo es justamente un pequeño presupuesto para que realices el proyecto que tú en algún momento lo has idealizado. Entonces, así que está abierto y creo que ya están en convocatorias, así que invitar y que haya más ayacuchanos, ¿no? Que puedan postular y que puedan ganar este estímulo económico, porque nosotros somos una tierra pues de mucha cultura, mucho arte, mucha artesanía y tenemos que postular y ganar estos estímulos económicos. Muchas gracias por la invitación, así que están avisados a todos y todas para que puedan también ser parte de estos reconocimientos del Ministerio de Cultura y poder postular también en estos procesos, ¿no? A fin de revalorar toda esta diversidad cultural, artística que existe aún en nuestros pueblos. Muchas gracias, Lenin. Un fuerte abrazo. Cuídate. Tupananchiscama.
Muchas gracias, José Tupananchikam.